Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy voy a utilizar este espacio para hacer un estudio bíblico. Y cuando digo estudio bíblico es que nos vamos a tomar el tiempo, vamos a buscar el espacio donde no seamos interrumpidos, donde no tengamos otras tareas por delante que hacer, sino que nos podamos enfocar en estudiar la palabra del Señor. Hoy voy a hacer un estudio bíblico basado en el verdadero oficio del profeta. ¿Y por qué me voy a tomar este tiempo para ser exhaustiva con estudiar el oficio del profeta? Porque recientemente pasaron cosas muy delicadas aquí en mi nación, Colombia, donde le dieron 3 veces falsa profecía a una persona que se había postulado para la candidatura de la presidencia y que pues lamentablemente ya no está, ¿sí? Perdió la vida, ya no está y oro para que el Señor le dé mucha fortaleza a su familia. El oficio del profeta y el don de profecía ha sido uno de los ministerios más manoseados, más prostituidos y más adulterados que yo haya podido ver, y más en estos últimos tiempos. No es que en los tiempos de Jesús o en el antiguo pacto no hayan habido falsos profetas, claro que sí, pero algo que me enseñaba Dios a través de su palabra es la veracidad y la autenticidad de los profetas reales del Señor, y cómo eso, a través de la vida de ellos, el Señor nos va a enseñar cómo identificar un falso profeta del genuino. Sí, yo no voy a hablar ni voy a entrar a ahondar, por ejemplo, con el tema pues de lo que está pasando aquí en mi país a nivel de la presidencia y nada de eso, porque realmente a eso no me ha llamado Dios. Yo lo que me voy a enfocar es hablar acerca de cómo debemos ejercer como iglesia el verdadero llamado y los verdaderos ministerios. Voy a hablarles un poco acerca de mi testimonio personal. Cómo fue que el Señor empezó a introducirme para aprender un poco más acerca de este oficio, de este ministerio que se ejerce en ejercicio para el cuerpo de la iglesia. ¿Cómo surgió? A raíz de que a mí me dieron en 2 o 3 ocasiones falsa profecía, y esa falsa profecía produjo para mí un daño impresionante como usted no se lo imagina. Esos fueron tiempos de llanto, o sea, fueron unos meses muy duros, críticos, donde mi fe se estaba siendo tambaleada. Y es ahí donde yo decido cerrar mis oídos, no escuchar a nadie, no escuchar otras voces y meterme en la intimidad con el Señor. Cuando empiezo a meterme en varios días de ayuno y oración, buscando el rostro de Dios de manera genuina, porque quería hacer su voluntad y porque estas falsas profecías que me habían dado me habían inquietado el alma, el espíritu, no me traía paz, me traía congoja, me traía aflicción, y estaban queriendo, era más bien como apartarme del camino del Señor. En ese tiempo el Señor empezó a hablarme muy fuerte, y ahí empecé a desarrollar el poder escuchar aún la voz audible del Señor. Y por eso yo le quiero decir a las personas que tengan mucho cuidado con los profetas que se están levantando en estos últimos tiempos, y más por las redes sociales. Más por las redes sociales. Voy a tratar de que este audio quede bien, porque pues como lo estoy haciendo en vivo, le pido al Señor que tome el control del ambiente espiritual, de, de las ondas y del internet. Le pido al Espíritu Santo que tome el control de este tiempo. Entonces, resulta de que se ha levantado mucho falso profeta en las redes sociales. Y son profetas que yo me quedo como preocupada, porque uno no sabe si realmente están sujetos al cuerpo de Cristo, si están sujetos bajo autoridad, si son personas que se congregan en una iglesia local, ¿sí?
Entonces uno con ese tipo de cosas, uno tiene que tener mucho cuidado porque Dios dejó un orden establecido dentro del cuerpo de la iglesia, ¿sí? Y como les decía anteriormente, no sé si eso quedó anclado porque tuve unos inconvenientes con el internet y me cortó la transmisión. Pero pues si no quedó anclado, lo voy a volver a repetir. Entonces es muy delicado porque está bien que nosotros estamos sujetos bajo autoridad y está bien que nuestro pastor es Jesucristo, que la cobertura la da el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a salirnos de la palabra y del orden que el Señor estableció para el cuerpo de la iglesia que está en las Escrituras, ¿sí? El Señor nos dejó pastores para estar sujetos bajo autoridad, ceñidos bajo la autoridad de Cristo en los pastores. Entonces hay gente que dice que sí, ¿no? Que como su cobertura es el Espíritu Santo y que el Señor Jesucristo es su pastor, entonces pues que ellos, o sea, son como nubes sin aguas y se apacientan a sí mismos. Entonces no tienen un conocimiento real de Cristo y se gestan en la rebelión. El único que no se sujeta a la autoridad y que se gesta en la rebelión es Satanás. ¿Sí? Pare de contar. Entonces, eh, volviendo al tema del oficio del profeta, y vuelvo y les digo, no quiero andar mucho con lo que sucedió acá en mi país, con este precandidato que iba para la presidencia, pero le dieron 3 veces falsa profecía. Y, y esto es muy delicado porque eso también tiende a dañar la fe y a fracturar la fe aún de las personas que estaban a su lado. Y me refiero a su familia. Y entonces luego la gente, cuando le dan falsa profecía, como me sucedió a mí, que ya les hablé al principio, uno empieza como a cuestionar a Dios, pero Dios no tiene la culpa. Y entonces el Señor allá sentado en su trono mirando y escuchando los reclamos de uno y diciendo, ¿que yo dije qué? ¿Que yo dije qué? ¿Yo cuando dije eso? Entonces es muy delicado mis amados, porque uno hoy en día no puede estarle prestándole oído a todo el mundo. Entonces eso fue lo que a mí me llevó a buscar más el rostro de Dios, a estar sujeta así bajo autoridad a los pastores, a congregarme en mi iglesia local y a estar en unidad con el cuerpo de la iglesia, en icononía, en armonía, porque eso dice la palabra, ¿sí? Pero también tener mi relación personal con el Espíritu Santo y con la palabra. Sí, no es solamente la oración está muy bien, pero yo también tengo que comer palabra porque debe haber un equilibrio. Y hoy en día también se está levantando mucho misticismo religioso porque me ha pasado y me he encontrado con personas, me encontré hace poco con una persona que está apartado del Señor y que según él se metió en ayuno, pero nunca comió palabra y que él le mostraba el pecado de todos los demás, pero no le mostraba el de él mismo y él estando en pecado. Entonces caen en un misticismo, en una cosa rara que ahí ya no opera el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser personas muy sobrias y sanas en la fe. Eso fue algo que el Espíritu Santo a mí me habló, de ser sobrios y sanos en la fe. Entonces perdóneme si hago el intro un poco largo, pero entonces ahora sí voy a arrancar con el estudio. Y vuelvo y te reitero, este estudio va a estar algo largo, pero es para las personas que realmente quieran crecer en el conocimiento de Cristo, para que usted no caiga en la estafa y en el engaño de Satanás y de gente que lo quiera venir a sacar del propósito de Dios. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18, 21, 22. Dice así: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, ¿qué pasó con las 3 falsas profecías que le dieron a este mandatario? Le dijeron prácticamente, en unos fueron muy claros, en otros le insinuaron que él sería el presidente de la nación para el próximo año, ¿sí? Y él ya no está, ¿sí? Él ya partió.
Él ya partió. Entonces, eh, mírese lo delicado que es. Entonces, dice la palabra de Dios que si no se cumpliere, entonces dice que Jehová no habló, o sea, Dios no habló por medio de la boca de estas personas, sino que con presunción habló el tal profeta, así que no tengas temor de él. Entonces, vamos a mirar el significado de la palabra presunción. Y la palabra presunción es una persona que tiene una actitud de arrogancia y de confianza excesiva en sus propias capacidades. O sea, ya no está el Señor gobernando, sino la arrogancia, la carne, la altivez y el orgullo de su corazón. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice acá. Creer que puede lograr algo sin la ayuda de Dios. ¿Sí? Lo otro es una actitud de superioridad y falta de humildad. ¿Qué está pasando con, con los falsos profetas? Que en su corazón está anidado eso, o lo tienen escondido y no se han dado cuenta. El orgullo, la altivez, la arrogancia. Y más cuando una persona también tiene cierto grado de conocimiento de la palabra, puede también caer en eso. Que eso fue lo que le pasó a los fariseos. Los fariseos creían que por tener la Torá, ellos tenían la verdad absoluta, ¿sí? Y Jesucristo es la verdad. La verdad no es subjetiva. Ese cuento que se replica en el mundo y que por años muchas personas se lo han comido y yo me lo comí hasta que Cristo llegó a mi vida. Por eso dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. De que tu verdad no es mi verdad. ¿Cuál verdad? Tú y yo no tenemos la verdad. Estamos bien perdidos, estamos en oscuridad, no estamos en el camino. ¿Cuál verdad? La verdad es Jesús. ¿Sí? Entonces la verdad no es subjetiva. Porque a veces nosotros caemos en el gravísimo error de juzgar un asunto desde nuestra percepción. Y por eso es que uno más bien a veces es mejor quedarse callado. Cuando alguien le está hablando, le esté diciendo o se esté queriendo excusar o haciéndose ver la persona más inocente de la vida y que no tiene pecado alguno. Y resulta que todo el panorama, el detrás de cámaras, lo conoce Dios. O decir es que yo tengo la verdad absoluta frente a algo. Mire, hubo un tiempo en que yo prediqué ciertos pasajes bíblicos y yo estaba creidita que como me lo habían enseñado era hasta que un día el Señor me habló y me dijo, no, eso no es lo que significa ese pasaje bíblico. Yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando desde mi conocimiento. Sí, hablando pues de un pasaje bíblico que manosean mucho, que es el de mi Dios pues suplirá todo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces las riquezas en gloria de Cristo son su conocimiento. Él no está hablando ahí de dinero. Y muchas veces se me malenseñó ese texto y me lo sacaron de contexto para el tema de las ofrendas. Pero bueno, ese es otro para otro estudio bíblico. Entonces, estas personas, falsos profetas, viven en la arrogancia y en el orgullo y les encanta mucho hablar de sí mismos, ¿no? Y ellos empiezan a ejercer una elevada arrogancia frente al número de personas que, que asisten de pronto también a las congregaciones, a donde que ellos de pronto pastorean o algo así, van cayendo en eso, ¿sí? En eso estaba cayendo David. Por eso es que el Señor a David no le permitió de cierta manera como censar el pueblo, ¿sí? Porque empiezan a creerse mucho por el número de personas que van llegando a una congregación o ese tipo de cosas. Un tema con la arrogancia también es usted desvalorizar lo que hace otra persona, creer que Dios no puede hablar a través de otra persona, puede usar al que menos usted piensa, puede usar hasta un habitante de la calle si el Señor así lo desea, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que tener un corazón humilde. Yo, en mi caso, te voy a hablar de mi testimonio personal, de mi proceso con Dios. Yo estaba cayendo en eso, yo estaba cayendo en el orgullo y en la arrogancia espiritual.
Y gracias a Dios el Señor me permitió identificar eso, el Señor me confrontó con eso muy duro y yo he tenido que ir a morir y ir a quebrantar eso todos los días hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque eso también es una piedra de tropiezo para uno mismo y eso es un peligro. Entonces estas personas se inflan por el número de personas que tienen en una congregación, entonces se inflaman, no, es que yo tengo una iglesia de tantos miembros, tengo, y lo que tienen no es de ellos, es de Cristo, simplemente Dios los puso ahí en un ejercicio pastoreal y es su responsabilidad de velar por el estado espiritual de esas almas, pero empiezan. Entonces por eso se va a encontrar con creyentes, aún de congregaciones, porque fue lo que le ministraron y lo que les enseñaron, de empezar a poner en poco lo que Dios hace en otros lugares, aún en casas espirituales más pequeñas. De lo de ellos es lo único que vale. Mire, tengo otro testimonio. Para continuar con el estudio del oficio del profeta. Qué pena que me alargue, pero es que pienso que eso es tan importante hablarlo. Dios me permitió escribir un libro y resulta de que yo quería que una persona lo leyera para que me diera como su opinión de lo que Dios le ha hablado, de cómo Dios de pronto le ministró, o es bueno también tener otras opiniones, pero igual, yo ya tenía muy claro lo que Dios a mí me dio a escribir en ese libro, ¿sí? Y entonces esta persona me empezó a decir que, porque el libro se llama, porque no estoy haciendo publicidad, pero pues tengo que decirlo acá, se llama Porque algunas marcas no venden, experiencias de una publicista. Y ese libro va enfocado mucho al servicio. Y él lo referenció de otra manera. Entonces él ni siquiera se tomó el tiempo de leer el libro y me dijo, no, yo que voy a leer un libro de una persona que nunca ha emprendido nada. Y empezó a desmeritar y a poner en poco lo que Dios a mí me había dado. ¿Por qué? Porque él solamente tenía en valía y en valor, en alto valor, lo que hacen en la congregación donde él se congrega y lo que hacen los pastores. Para él valioso es los libros que escriben los pastores de allá, de esa congregación, todo lo que los pastores hacen, lo que escriben, bueno, todo eso. Entonces, ¿sí ve? Entonces, se va cayendo en algo que a Dios no le agrada. Y nosotros tenemos que aprender a ser humildes y a entender de que la obra la hace el Espíritu Santo. Nosotros simplemente fuimos instrumentos. El falso profeta le encanta robarse la gloria del Señor. Esta también es otra característica que yo noté, y es que le encanta llevarse el centro de atención para él mismo, para ser un ídolo de él mismo y ser idolatrado. Uy, el super profeta, el ungido del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahora vamos a mirar cómo un profeta de Dios hace todo lo contrario. Cómo un profeta de Dios no lleva no lleva, ¿cómo se dice? O sea, el centro hacia él, sino hacia Cristo, ¿sí? Entonces, miremos ejemplos bíblicos con respecto a esto. Es un de una persona que cae en presunción cuando empezó a decir, es que solamente Dios habla por boca de Moisés, y se quiso rebelar contra la autoridad que Dios había puesto para el pueblo de Israel a través de Moisés. Es que hay un orden. Es que no es que de pronto Dios no hable a través de nosotros, pero uno tiene que ser humilde, guardar silencio y esperar a que sea Dios el que actúe. Pero mire, fue Coré. Coré se rebeló contra Moisés y Aarón, buscando igualdad de posición, ¿sí? Él buscaba los lugares, las posiciones, y ahí el problema. Esa es otra característica, cuando la gente quiere usurpar el lugar que Dios le ha dado a un ministro, a un pastor, y se quiere robar la gloria de Dios. Y yo me di cuenta en un lugar que me reservo el nombre, donde había unas personas, o hay unas personas que ellos han querido como
usurparle el lugar a los pastores de esa congregación. Y sí, y Dios los usa mucho, Dios habla por ellos, pero yo empecé a ver o sea, empecé a tener como ese discernir en esas personas, ¿sí? Les encantan que les digan pastores y querer usurpar el lugar del pastorado de los pastores que están en esa casa. Entonces, mire el peligro que es. Entonces, es lo mismo, es como caer en lo que cayó Coré, ¿sí? Dice, y él se consideraba en una manifestación de presunción. ¿Por qué? Porque él mismo decía, ¿es que acaso solamente Dios habla por boca de Moisés? Imagínense. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis amados, con eso. La presunción puede llevar a la ruina espiritual. Usted ya sabe cómo terminó Coré, Abirán y Natán, ¿sí? Se los tragó la tierra, ¿sí? Porque es un rechazo a la gracia de Dios. Uno tiene que aprender a sujetarse a las personas que Dios le pone a uno como autoridad. Es más, si Dios te da un pastor que de pronto no es muy elocuente al hablar o no se viste de trajo y corbata, pero ese es su ministro, ese es el ministro del Señor. Sujétate a ese pastor en amor, por amor al Señor, por respeto a esos ministros que Dios ha puesto que también son sus hijos. Hay que cultivar la humildad, mis amados, hay que cultivar la humildad y la dependencia de Dios totalmente en todas nuestras áreas. Y si nosotros tenemos un problema con respecto a eso, pregúntese si usted es una persona que ha caído en la altivez, en la arrogancia, en la presunción. Y aquí no nos las vamos a dar de los superhumildes porque todos, en diferente proporción, tenemos un tema de orgullo con el cual tenemos que lidiar y tenemos que morir, tenemos que matar. ¿Sí? Quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 33, versículo 6, dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. O sea, si una persona, Dios le está mostrando que no viene nada bueno, que viene espada sobre esa persona, que viene peligro y esa atalaya no se lo advierte a esa persona, Dios le va a demandar la sangre de esa persona sobre su vida. Entonces imagínense, ¿qué pasó con esta persona, con esta persona que estaba haciendo candidatura para la presidencia de mi país? Ninguna de estas personas, de lo que yo al menos vi, porque yo me tomé como de revisar esas falsas profecías, llevaron a este hombre a buscar realmente el corazón de Dios, ni arrepentirse de corazón. Entonces, otra característica del falso profeta es que todo lo que te habla en función de lo terrenal, de moverte las emociones, pero no de vivir el espíritu y morir a tu carne. Nunca lo centraron a Cristo para que se arrepintiera y para que se convirtiera. No, en ninguna de esas prédicas escuché eso. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, algo que el Espíritu Santo me mostró por su palabra que me quedé impactada es que toda tentación que Satanás le hizo a Jesús fue enfocada en lo terrenal. Todo era enfocado en lo terrenal, en lo terrenal, en lo terrenal. Por eso es ahí cuando el Señor con la palabra lo confronta. Como quien dice, eso es a los terrenales. Yo soy el Hijo de Dios. Yo vivo en el Espíritu. Camina naturalmente el Señor, porque fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Caminaba en lo natural, pero el Señor vivía en lo sobrenatural. Entonces, el lenguaje del falso profeta siempre va a ser encantarle los oídos a la gente, emocionarla, decirle solamente lo que la gente quiere oír y llevarlo en la búsqueda de solo lo terrenal. Pero
pero no en la búsqueda de lo espiritual, de lo celestial, del rostro de Dios, de buscar su rostro y de hacer realmente la voluntad. Entonces, esas personas, todos esos falsos profetas que le profetizaron a este hombre, que hoy ya no está en esta tierra. Vamos a Jeremías. Otra cosa con respecto al estudio del oficio del profeta. Hay profetas de casa y hay profetas a las naciones. Estaban los profetas que habían sido enviados a la casa de Israel como tal, al pueblo de Dios. ¿Sí? En el antiguo pacto pues era solamente a la casa de Israel como tal, al pueblo de Israel de las ramas naturales. Pero por la gracia se nos dio la oportunidad de ser hijos por adopción y ser parte pero de la Israel espiritual, ¿sí? Gentiles, éramos gentiles que nos convertimos al Señor y ahora somos parte de ser hijos de Dios por haber recibido a Jesús y su nombre y ser hijos por adopción y ser parte del Israel espiritual, de la de arriba. Entonces hay profetas que hablan a la casa, que son mensajes únicos y exclusivamente para el pueblo de Dios, y otros son los profetas que son enviados a hablarle a las naciones. Entonces se lo sustento por la palabra. Jeremías, capítulo 1, versículo 5, pero yo quiero que usted en su casa lea todo el llamamiento de Jeremías. Dice, antes que yo te formara en el seno materno, esto es una versión, creo que es la actual, ¿sí? Dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Antes que nacieras, te consagré. De hecho, te aparté. Dice, y te puse por profeta a las naciones. O sea, que Jeremías era un profeta a las naciones. Vamos a, este es Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Entonces, aquí en Ezequiel también estamos viendo que él era un profeta enviado a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos mis palabras, o sea, no las palabras de Ezequiel, las palabras del Señor que colocaba en Ezequiel, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. ¿Sí está viendo? No a muchos pueblos de habla profunda ni habla difícil, cuyas palabras no entiendan. Si a ellos te enviaré, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Y eso es lo que está pasando en estos últimos tiempos con gran parte del pueblo cristiano. A mí me ha pasado eso, que el Señor me ha enviado a dar mensaje aún al mismo pueblo creyente y prefieren tapar los oídos porque no es que no te quieran escuchar a ti, es que no quieren oír a Dios, no quieren oír al Señor, ¿sí? Vamos a mirar el llamamiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un profeta enviado para un propósito específico y era enderezar el camino y enderezar las sendas del pueblo de Israel, de las ramas naturales en este caso, para que se convirtieran al Señor, porque el pecado es no creer en Jesucristo. Y entonces cuando alguien no cree en Jesucristo, pues no reciben la salvación. Porque hay un tema con el pueblo judío, es que como ellos viven todavía en la ley, ellos creen que pueden ganar la salvación
con el tema de la parte de los ritos, ¿sí? De las fiestas judaicas. Igual eso se le fue dado solamente a los judíos de las ramas naturales. Nosotros no, ¿sí? En la gracia del Señor nosotros no celebramos fiestas judaicas, porque nosotros fuimos salvos por gracia, por los méritos de Cristo. Entonces, hasta que el pueblo judío no reciba al Señor Jesucristo, no va a poder recibir la salvación, no va a poder ser salvo. Entonces, por causa de la incredulidad de ellos, se nos abrió una puerta a nosotros para ser salvos. Entonces, el profeta Juan el Bautista, vamos a mirar. Mire lo que dice acá. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Entonces, ¿cuál es la labor y la función de un profeta? Es llevar al arrepentimiento real de un alma, a que esa persona se convierta de verdad de corazón a Cristo. Esa es la función del profeta. Y de todo, obviamente, aún así usted no ejerza, digamos, el oficio del profeta como tal, como hijo de Dios, ya esa es nuestra función, llevar a la gente al arrepentimiento y se conviertan a Cristo de corazón. Dice, versículo 3, este es Mateo capítulo 3, versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Entonces digamos que en este momento nosotros seríamos como una especie de Juan el Bautista, donde estamos llevando a la gente al arrepentimiento y que se conviertan a Cristo, ¿sí? Y que enderecen su camino, enderecen su senda. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces quiero explicarles algo aquí que el Espíritu Santo me enseñó. La Biblia no registra cosas por casualidad, no tiene una intención. Dios tiene una intención en todo lo que revela en su palabra. ¿Por qué iban a dejar escrito específicamente las vestiduras de Juan el Bautista? Y cuando usted compara las vestiduras de Juan el Bautista, son las mismas vestiduras que tenía Elías, ¿sí? Que era de pelo de camello y tenía un cinto de cuero. Cuando yo me voy a Efesios 6:10, eso tiene un significado, la vestidura de Juan el Bautista. Efesios 6:10 dice en la armadura de Dios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Es en el poder de mi fuerza? No, yo soy débil, pero en Cristo soy fuerte. Es en el poder de la fuerza del Señor. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿De qué te estás vistiendo tú? Porque debemos de vestirnos, la iglesia, de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, vamos a ver la armadura. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, Espíritu con E mayúscula, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces miremos algo aquí. Vestidos los ceñidos vuestros lomos con la verdad, con el cinto de la verdad. Entonces, el profeta Juan el Bautista, él tenía el cinto de cuero con el que se ceñía. ¿Qué significa esto? Significa que el profeta tiene que estar ceñido y sujeto a la palabra. No se puede salir de ella. El verdadero profeta te va a hablar por la palabra. No se sale de la escritura. Eso es para que usted
también vaya identificando lo que es un verdadero oficio del profeta. ¿Sí? El verdadero profeta no se sale de la escritura, porque la palabra profética más segura es la Biblia. Entonces, como la palabra profética más segura es la palabra, el profeta no se puede salir de la escritura. Entonces, el profeta no te puede venir a decir cosas que Dios nunca habló. Sí, van a haber mensajes que no nos van a gustar, que quisiéramos no oír. Pero aún en medio de eso también veo el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros, porque es una advertencia para que nos preparemos y de verdad nos convertamos. Porque la función del profeta, o sea, una de las cosas que Dios nos enseña con respecto a ello es para edificación, para exhortación y para consolación. ¿Sí? Como estaba haciendo Juan el Bautista aquí. Estaba diciéndole al pueblo que enderezaran sus sendas y que buscaran el rostro de Dios, que se convirtieran al Señor Jesucristo, que lo recibieran a Él. Esa es nuestra labor. Dice 1 Corintios 14, versículo del 3 al 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. La función principal de un profeta es ser portavoz de Dios. Ahora vamos a Juan, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Y qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Listo, entonces aquí vamos a notar algo que Juan el Bautista dijo claramente. Le fueron a preguntar que quién era él y qué testimonio daba él mismo, o sea, qué hablaba él de sí mismo. Y mire, y una de las cosas que usted puede entender del falso profeta es que el que habla de sí mismo, como dice la Escritura, su propia gloria busca. Pero aquí nos damos cuenta que Juan el Bautista nunca habló de sí mismo. Él siempre toda la atención la centró en Jesús. Y el que dijo, no, yo no soy el Cristo. Yo soy una voz, solo una voz que clama en el desierto. ¿Sí? Él no habló de sí mismo. Él habló de Jesús y buscó la gloria del Señor. Entonces ahí también usted puede identificar un falso profeta. Voy a compartir contigo Primera de Reyes capítulo 13. Por eso les decía, esto va a estar largo y va a estar bueno. Y aquí Dios nos enseña cómo debemos identificar un profeta mentiroso y un profeta falso. Y aquí habla la historia de un profeta genuino, el cual Dios mandó a profetizar y amonestar a Jeroboam. ¿Sí? Miremos lo que dice acá. Dice, mientras Jeroboam estaba frente al altar de Betel, dispuesto a quemar incienso, un profeta de Judá llegó a Betel por órdenes del Señor y comenzó a hablar contra el altar. Dijo, altar, altar, así ha dicho el Señor. La dinastía de David va a tener un descendiente, se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti.
a los sacerdotes que sobre ti queman incienso. En lugar de incienso sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día el profeta dijo, como señal de que el Señor ha hablado, el altar hará pedazos y las cenizas que hay en él serán esparcidas. Cuando el rey Jeroboam escuchó las palabras que aquel varón de Dios pronunció en contra del altar de Betel, lleno de ira, extendió el brazo y ordenó, deténganlo. Pero el brazo que había extendido se le secó y ya no lo pudo doblar. Y en efecto, el altar se hizo pedazos y las cenizas se esparcieron, con lo que se cumplió la señal que el varón de Dios había anunciado por órdenes del Señor. Si vio, se cumplió. Entonces el rey le dijo al varón de Dios, te pido que ruegues por mí ante el Señor tu Dios para que mi brazo sea sanado. El varón de Dios rogó al Señor y el brazo del rey fue sanado y volvió a estar como antes. Entonces el rey le dijo al varón de Dios, ven a comer a mi palacio, quiero hacerte un regalo, como siempre, ¿no? Para que uno, o sea, la gente quiere persuadirlo a uno para que uno no se salga de la voluntad de Cristo y no haga la voluntad del Señor. Mire cómo es el diablo astuto. Pero el varón de Dios contestó, aún así me dieras la mitad de tu palacio, no podría acompañarte, tampoco podría comer ni beber agua en este lugar. El Señor me dio órdenes precisas, me dijo, no comas ni bebas nada, ni regreses por el mismo camino. Y el profeta volvió por otro camino, y no por el que había tomado para ir a Betel. ¿Por qué? Porque ya el Señor en capítulos anteriores, creo que yo leí, es que deben de buscar la escritura más adelante, donde el Señor le da una orden que no puede ir por el mismo camino. O sea, que por el camino por el que va hacia donde eh, iba a amonestar a este rey, él tenía que ir después por otro camino y que no podía comer ni beber ni aceptarle nada a nadie, ¿sí? Pero había en Betel un viejo profeta, versículo 11, cuyo hijo había estado cerca del altar y había visto y oído lo sucedido. Este fue con su padre y le contó lo que el profeta había hecho en Betel y lo que le había dicho al rey. El viejo profeta le preguntó, ¿y por dónde se fue el profeta? Cuando sus hijos le mostraron el camino que el varón de Dios había tomado para regresar a Judá, él les ordenó que aparejaran su asno y en cuanto a sus hijos, lo hicieron y él lo montó. Y se fue por el camino que había tomado el varón de Dios. Poco después lo halló sentado a la sombra de una encina. Se detuvo y le preguntó, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? El varón respondió, sí, yo soy. Entonces el viejo profeta le dijo, ven a mi casa y come pan conmigo. Pero el varón de Dios le respondió, no puedo volver contigo, ni acompañarte, ni tampoco puedo comer ni beber agua en este lugar. Porque el Señor me dijo, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. Pero el viejo profeta lo engañó y le dijo, yo lo mismo que tú también soy profeta. Un ángel me habló de parte del Señor y me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces el varón de Dios lo acompañó a su casa y allí comió pan y bebió agua. Pero cuando estaban comiendo, el Señor le dio un mensaje al profeta que lo había hecho regresar. Y al varón de Dios que había venido de Judá le dijo con fuerte voz, así ha hecho el Señor, por haberte rebelado contra el mandato del Señor, de no haber obedecido el mandamiento del Señor tu Dios, y por haber regresado para comer pan y beber agua en donde el Señor se te ordenó que no lo hicieras, tu cuerpo no será sepultado junto a tus padres. En cuanto al varón de Dios terminó de comer y de beber, el viejo profeta que le había engañado le aparejó asno, y en el camino un león salió y lo atacó al varón de Dios y lo mató, y su cuerpo quedó tendido en el camino y junto a él se echaron el asno y el león. Vea. Miren, les voy a contar algo con respecto a la vivencia que tuve de la falsa profecía. Me pasó algo así. A mí, en una de esas falsas profecías, una persona me dijo que Dios le había dicho que, en pocas palabras, pues, no me lo dijo textualmente que Dios le había dicho, pero me estaba diciendo que por mensaje de Dios, que una persona, un hombre, iba a ser mi esposo, un hombre específico que yo conocía y nosotros éramos amigos. Y yo empecé a sentirme
afligida, o sea, una tristeza, y yo órele al Señor y yo pregúntele y yo de todo, y ya pues el Señor trajo paz a mi corazón. Y ahí fue cuando por medio de esta palabra yo entendí que si Dios a mí no me había hablado de eso, Dios me lo tiene que confirmar. Si es verdad que ese hombre iba a ser mi esposo, Dios a mí también me lo tenía que haber confirmado. No es que solamente le hable a una persona y le quieran venir a implantar diseños a uno que Dios nunca implantó. Un ejemplo de eso que en estos días escuché que también me sirvió mucho para mi edificación fue José y María. Eso es tan lindo. Cuando María tuvo el anunciamiento de que sería la madre del Salvador, obviamente ella sabía que se iba a enfrentar a cosas si José le iba a creer o no, de que ella iba a quedar encinta de una manera milagrosa. Pero ella tuvo que dejarle eso a Dios, porque si Dios la escogió a ella, Dios iba a encargar del resto. Y después Dios mismo le confirma a través de un sueño a José. Entonces Dios trae confirmación de las dos partes. Pero ¿cómo es posible que me van a ir a decir a mí que tal persona va a ser mi esposo cuando Dios a mí nunca me ha hablado de eso? Algo que yo aprendí del carácter de mi padre, que Dios se me ha revelado en esa área a mí, es la dignidad, que Él respeta la dignidad del ser humano. ¿Y por qué Dios le revelaría a alguien primero algo, a otra persona, un asunto tan personal que primeramente tiene que ver conmigo? Y si Dios, por ejemplo, te ha mostrado a ti quién va a ser tu esposo, tú debes orarle, no decirle a esa persona, orarle al Señor para que esa persona le confirme a Él que tú vas a ser esa esposa para Él. Así es como se hacen las cosas. Entonces, mire, este era un profeta y le mintió y le dijo, no, es que yo soy profeta, y le mintió a ese profeta de Dios, que fue a profetizar juicio a esa casa con ese rey Jeroboam. Y después de que le mintió, lo único que hizo fue venir a hacer un daño. Y ahí es donde yo me quedo mirando y digo, bueno, porque este falso profeta no le importó hacerle daño a un profeta de Dios. Así hace la falsa profecía. Hace un daño tan tremendo que mata. Le mata la esperanza a la gente, le mata el propósito, le mata los sueños, le quieren ir a matar las promesas que Dios ha dado en esa persona. Eso es muy delicado. Usted ir a decir, Dios me dijo cuando Dios nunca ha hablado. Y más, si usted primero no ha pasado en la presencia de Dios. Porque hay algo que el Señor un día me habló por medio de su palabra, donde dice, voy a buscar el versículo bíblico. Y me dio esta palabra que está en Lamentaciones 2:14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Y ese día el Señor, cuando yo estaba orando, me dijo, no quiero que prediques si no has pasado tiempo en mi presencia, porque muchos están predicando engaño de su propio corazón, pero no lo que yo le mando a hablar a la iglesia. Entonces hoy en día tenemos un poco de encantadores y adivinos hablando. Sí, porque hasta el diablo también te habla la palabra, te la cita. Pero uno tiene que cuidarse de dejarse caer en ese engaño, ¿sí? En esa confusión. Métase en el secreto de Dios, sea obediente a su palabra, déjese pastorear, métase en ayuno, estudie las escrituras. O sea, el deleite que es estudiar la palabra. Cuando usted empieza a meter en ayuno y a leer la palabra, usted le va cogiendo más el disfrute, más el deleite. Rinda su vida totalmente a Cristo. El verdadero profeta está muy rendido al Señor. Un profeta del Señor es una persona que pasa en oración. Y realmente, los que realmente predican la palabra como es, son personas que van a tener que enfrentar muchos tiempos de soledad, ¿sí? Porque el verdadero profeta es impopular, ¿sabe? Yo no estoy diciendo que yo tenga ese ministerio, ese llamado, pero yo sí he tenido que experimentar en muchas veces soledad.
por no decirle a la gente lo que la gente quiere oír. Si yo estoy viendo que la gente está en pecado, está en vanidad y locura, ¿yo cómo le voy a decir a la gente estás bien? Me ha pasado con amigas mías que las he visto mal y cristianas y saben que están mal. Y a veces hasta no les gusta, pero yo les tengo que decir, o sea, ustedes creen que ustedes están haciendo las cosas, ustedes creen que están muy bien. Cristianas o cristianos y prestan su casa para las horas de las tinieblas haciendo rumba. O sea, sé que un cristiano a estas alturas del partido debe estar en esas, haciendo de su casa un altar del diablo y no un altar de Cristo, contaminando el ambiente espiritual. No conocen al Dios que dicen que adoran. Por eso si uno escucha que hacen ayunos, que van a la iglesia y uno no entiende. Porque pueden ir a todo eso, pero si realmente no quieren someter su vida a la voluntad de Cristo, a lo que dice la palabra, no sirve de nada. Porque en la escritura a mí me habla en Isaías 53, creo, del verdadero ayuno que Dios aprueba. Y hay gente que ayuna solamente para buscar sus propias convicciones, sus propios deleites. No ayunan para ir a morir a ellos, sino para querer torcerle el brazo a Dios. Hay oraciones que parecen más brujería que una oración realmente elevada al Dios de Israel, al Santo del Señor. Y se lo digo porque también me tocó un caso, es que me ha tocado varios casos que el Señor me ha permitido tener, y a través de eso el Señor me ha enseñado muchísimo. De una persona que oraba y esa oración parecía más brujería que una oración de solicitud, de humildad, de ruego, y como dándole órdenes a Dios. Iglesia, guárdate de los falsos profetas, de esos que te encantan y te dicen vanidades, pero no te hablan la verdad para evitar tu cautiverio. Por eso hoy me quise tomar este tiempo para predicar esa palabra. Si usted es una persona que Dios lo ha puesto para predicar la palabra a personas que están en eminencia, sea un presidente, sea un servidor público, lo que sea, no se deje confundir, no se deje descrestar por el título. Si es un servidor público, lo que sea, no se deje, ¿cómo se dice? Como descrestar de esas cosas. Háblele la verdad. Que lo echaron, no lo quisieron recibir. Bueno, gloria a Dios. Usted cumplió con su parte. Pero no busque caerle bien a todo el mundo, ni a que le vengan a querer torcer la palabra y para darle a usted, porque es que le quieren venir a uno a veces hasta torcer la Biblia y a seducirlo para que usted venda la palabra de Dios. Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas, no vendas la palabra del Señor. No te mezcles, no te mezcles. A mí me ha tocado que decir las cosas como son, y a la gente no le ha gustado, pero aquí estoy. Y el Señor me ha proveído, Él ha sido mi sustento, no me ha faltado. Pero predique el Evangelio como es. Pero no, la gente por ganar una posición no les importa abandonar la amistad con el Rey. Se necesita más Jonatán, ¿sabe? Y esto es algo que quiero traerlo a colación porque fue algo que me ministró el Espíritu Santo y quebrantó mucho mi corazón. El Señor me enseñaba con la vida de Jonatán, el hijo de Saúl, que cuando ya Saúl fue desechado por Dios y ungió a David como rey de Israel,
Jonatán nunca estuvo a favor de su padre. Ahí me di a entender de que Jonatán aceptó la voluntad de Dios. Él hubiera podido decir, no, pero es que cuando mi padre muera yo se supone que debería ser el sucesor y entonces David me está estorbando, yo también voy a apoyar a mi papá. No, siempre estuvo al lado de David. Eso me dejó ver el corazón de Jonatán. Un corazón humilde, compasivo, amoroso, rendido a Dios, sujeto al Señor y a su voluntad. Que aceptó la voluntad de Dios de que ya el reinado no era a través de su padre, sino a través de su amigo David. Entonces hay gente que por una posición venden la verdad. Cambian la primogenitura por un plato de lentejas. Bueno, entonces con esta palabra te quería dejar hoy. Dios te bendiga y te guarde. Espero que este estudio bíblico haya sido de gran bendición para tu vida. Un abrazo.